Lunes 11 de junio del 2018 le damos la más cordial bienvenida a esta entrega del Noticiero Hechos Tarde. Le saluda Carla Carranza. Buenas tardes, Armando. Muy buenas tardes, Carla. Qué placer que esté con nosotros. Arrancamos semana y esta emisión con los titulares. Bienvenidos. En las próximas horas se conocerá la resolución de la audiencia en el caso Saqueo Público, en el que 32 personas son acusadas de ser parte de una supuesta red liderada por el expresidente Mauricio Funes para desviar 351 millones de dólares de fondos públicos. El fiscal general dio nuevos detalles del proceso contra el exmandatario y habló sobre una posible extradición y la investigación en contra de otros exfuncionarios como el exministro de Hacienda. Reformas a la ley penitenciaria fueron presentadas por las autoridades de justicia a los diputados de la Asamblea Legislativa. Se busca crear un régimen de máxima seguridad y regular las visitas en los penales. 21 personas fueron detenidas el fin de semana por conducir bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de accidentes de tránsito. Todo está listo para el tan esperado encuentro entre el presidente de los Estados Unidos y el líder norcoreano. El tema central será la renuncia de las armas nucleares. Le tenemos todos los detalles desde Singapur. Queremos saludar a parte de nuestros equipos quienes se encuentran desplegados en diferentes partes del Gran San Salvador con importante información. Desde la Asamblea Legislativa se está hablando sobre una reforma a la ley penitenciaria. Los diputados están discutiendo esta iniciativa y de eso nos estará hablando más adelante el periodista Enrique López. Además tendremos información desde la Fiscalía General de la República con el periodista Raúl Hernández. Además, desde el Castillo de la Policía Nacional Civil nos tiene detalles precisamente de los últimos hechos registrados y por supuesto del seguimiento que se le podría dar al caso del expresidente Mauricio Funes. Además, hasta San Salvador nos vamos a ir con nuestra señal para que el periodista Luis Alberto López nos comparta su información. Y desde Apopa, Aldair Tadeo, de nuestro canal aliado, nos tiene importante información que se ha generado precisamente en ese punto. Así la fuerza informativa de RSM, pero iniciamos con los hechos, lo que ha ocurrido en las últimas horas, y es que esta madrugada finalizó la audiencia inicial en el caso Saqueo Público y fueron al menos 16 horas en la comparecencia ante la justicia. 6 de los 32 imputados vinculados a actos de corrupción durante la gestión del expresidente Mauricio Funes. El periodista Antonio Valladares cubrió esta maratónica jornada y nos tiene los detalles. Con la presencia de 6 de los 32 señalados por Fiscalía de colaborar y beneficiarse con fondos del Estado, se instaló la audiencia inicial del caso denominado Saqueo Público, que involucra, según acusación, a un círculo cerrado de amigos y familiares del expresidente de la República, Mauricio Funes. Pese a que no todos han sido detenidos, 26 ya cuentan con defensa técnica. Los demás aún no han asignado un representante legal. En el caso de las personas que se encuentran ausentes, el juez de la causa va a resolver con la vista del requerimiento posteriormente. Entre los que aún no cuentan con defensa en la ventilación de este caso figuran los hijos, el exmandatario Mauricio Funes y su compañera de vida, quienes se encuentran asilados desde septiembre del año 2016 en Nicaragua. Contra el expresidente se emitió alerta azul en Interpol. El Ministerio Público solicitó ante los tribunales reserva parcial, asegurando que es debido a que el caso continúe en investigación. El nombre de la ex primera dama de la República y actual secretaria de Inclusión Social, Wanda Pignato, también sale a relucir entre las acusadas, pero hacia ella no se ha emitido orden de captura. Su representante legal dice que se debe a que presenta complicaciones en su cuadro clínico. Ha tenido un quebranto de salud que efectivamente la incapacita para estar este día acá con nosotros. Sin embargo, como ya dije, pues como siempre ella está dispuesta no solo a comparecer a cualquier requerimiento que se le haga, sino que a responder también a las preguntas que se tenga dentro del proceso. Representantes de otros imputados dicen que esta acción va en contra de las normas. A su criterio, todos deben ser medidos con la misma balanza. Yo debo decirlo a luz, ¿verdad? Todos somos iguales ante la norma. Todos debemos, dice la norma, no lo digo yo, dice a través del principio de igualdad de las partes, todos tenemos que ser tratados y procesados de la misma forma. Para todos los demás señalados, el Ministerio Público pide prisión,
Pero Manuel Chacón, abogado defensor de Miguel Menéndez, quien es considerado uno de los hombres de confianza de Mauricio Funes y expresidente de CIFCO, la petición de que la secretaria de Inclusión Social continúe la ventilación del caso en libertad no es descabellada. Dice que es la base para afirmar que se debe decretar medidas sustitutivas a la detención para todos los supuestos implicados. Dice contar con todos los arraigos necesarios para lograr ese objetivo. Es que el peligro de fuga no se puede evaluar a partir del poder o el no poder, o económico o político, porque también pudiéramos decir lo contrario, que la señora Panda Pinato tiene poder político y se puede ir del país, porque además ella es naturalizada incluso, y no es cierto. Que se ha sometido al proceso. La supuesta red que según Fiscalía habría beneficiado a algunos allegados a Mauricio Funes extrajo, según la acusación, dinero proveniente de sobrantes de otras instituciones públicas hacia la denominada partida secreta, pasando por alto la prohibición de la Sala de lo Constitucional emitida en el año 2010. El Ministerio Público dice que todos los imputados deben pasar a la fase de instrucción guardando prisión. Este lunes a las 3 de la tarde, el juez Quinto de Paz dará a conocer su resolución al respecto. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y abogados defensores de los empleados de Casa Presidencial presentaron una recusación en contra de la Fiscalía en el caso del expresidente Mauricio Funes. Dicen que hay serias violaciones a los derechos humanos. El periodista Raúl Hernández con la información. Así, muy buenas tardes, informando desde la Fiscalía General de la República, y es que hace unos minutos se hicieron presentes los abogados defensores del señor Francisco Rodríguez, que es empleado de Casa Presidencial de la Unidad Financiera y que está siendo procesado en el caso del expresidente Mauricio Funes, incluso también en el caso del expresidente Elías Antonio Saca, que argumentan los abogados defensores. Están recusando a 4 fiscales que son parte de este proceso, y es que alegan de que la Fiscalía no está teniendo imparcialidad. Incluso el procesado denunció a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde estamos solicitando que se separen del caso saqueo público a ciertos fiscales que han sido denunciados ya por el señor Francisco Rodríguez Arteaga por una vulneración de derechos humanos ante la Procuraduría para estos efectos. ¿Cuál sería la vulneración? Uno ha sido el derecho de defensa y otro ha sido el de seguridad en su persona e integridad, porque él ha sido intimidado y él manifestó ante la Procuraduría que se sentía acosado. Y es que de acuerdo a los abogados defensores, el procesado aceptaba ser testigo en este caso, pero no testigo criteriado, lo que de acuerdo a su interpretación bastó para que el Ministerio Público lo capturara y lo llevara ante los tribunales. Entre 8 personas aproximadamente, incluso el jefe de la unidad, se encontraban interrogándolo de una manera bastante personalizada. El trato que se le daba no era digno, completamente indigno el trato que se le dio en ese interrogatorio, y sobre todo se le vulneró su derecho de defensa, en tanto en 2 ocasiones distintas del procedimiento de otorgamiento del criterio de oportunidad, él pidió de forma expresa que esta servidora, Tania Pastor, fuera su defensora, porque yo ya estaba como apoderada acreditada en esas diligencias de investigación. Entonces, en el primer momento se le contesta al señor Rodríguez que a mí no me puede nombrar porque yo defiendo los intereses del señor Elmer Charlet. Así la información que les tenemos a esta hora de la tarde. Para los amigos televidentes de Noticiero Hechos, estaremos ampliando en la emisión estelar. Pasen buenas tardes. Perfecto, gracias Raúl, buenas tardes para ti también. Y durante el desarrollo de la audiencia inicial en contra de los acusados en el caso de la operación saqueo público, solamente se habían reportado 6 capturas de los 31 presuntos responsables, entre ellos el expresidente de la República, Mauricio Funes. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, antes de girar la orden administrativa de detención, algunos acusados ya se encontraban fuera del país. Aseguró que depende de la resolución que dé el juez Quinto de Paz para saber a quiénes se les decretará la detención provisional, para que la Policía Nacional Civil active los mecanismos de ley establecidos para su búsqueda y captura. Lo importante es que a partir de la judicialización del mismo, pues ya será la autoridad judicial la que va a emitir o a decretar la detención provisional contra todos aquellos que consideren necesario, y a partir de ello deberán de activarse ya los mecanismos
que la ley establece. Es decir, eso ya nos da la oportunidad para pues que tanto el juez y las demás instancias pues actuemos de forma que basados en los diferentes tratados o convenios que el país haya suscrito en la materia y a la colaboración tanto de las autoridades judiciales como policiales a nivel regional e internacional, pues se pueda seguir esa labor de búsqueda y captura. Y por su parte, la Fiscalía solicitará la extradición del expresidente de la República, Mauricio Funes, quien es acusado de haber desviado 351 millones de dólares provenientes de fondos públicos. La Fiscalía está a la espera de la resolución del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador en la audiencia inicial de los 31 implicados en el caso del expresidente de la República, Mauricio Funes, acusados de desviar 351 millones de dólares. El titular del Ministerio Público informó que solicitarán la extradición de Funes, quien en la actualidad se encuentra con asilo político en Nicaragua, pero depende si el juzgado emite orden de captura. Si lo hace el juez, si decreta detención y le emite orden de captura, nosotros vamos a actuar y vamos a solicitar una orden internacional a Interpol, una alerta internacional, una disposición roja. Pero viene el proceso, digamos, formal de extradición que vamos a tener que solicitárselo al juez correctamente para que lo traslade al órgano judicial, a la Corte Suprema de Justicia y siga todos los canales correspondientes. Pero el asilo político que le dio el gobierno de Daniel Ortega a Mauricio Funes podría complicar el proceso de extradición. Un asilo, digamos, puede ser un asilo un tema totalmente irregular y planteado e inventado para proteger a una persona políticamente, ¿verdad? Pero nosotros lo que vamos a hacer es hacer el procedimiento de extradición. No estamos diciendo con esto qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que va a resolver el gobierno de Nicaragua, no lo sabemos. Mientras esto ocurre, la Fiscalía dice que continúa con las investigaciones y uno de los exfuncionarios que se encuentra en la lista es el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Hay varias personas en el Ministerio de Hacienda que están siendo ahorita, digamos, tomados o vistos como sujetos de interés en la investigación. Radio Nacional. Entre ellos el exministro, sí. Ante los cuestionamientos, Douglas Meléndez dijo que está valorando buscar la reelección, pero que es un riesgo para él y su familia por este tipo de casos que ha llevado a los tribunales. Pues que eso de reelegirse es bien complicado, porque como quien elige a los diputados, ¿verdad? Y es complicado. Yo lo que acabo de decir es que lo voy a valorar, ¿verdad? La situación es complicada, no es fácil, digamos, estar enfrentando lo que estamos enfrentando en la Fiscalía. Lo voy a valorar, es un nivel de riesgo fuerte para mí, me estoy jugando incluso la vida y la de mi familia y mi futuro con estas decisiones. Douglas Meléndez recalcó que de igual manera como se está procesando a un expresidente de izquierda, se hizo de igual manera con dos de derecha en el pasado. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y con la petición del fiscal y la resolución que dé el Juzgado Quinto de Paz, será la Corte en pleno quien decida si procede o no la solicitud de extradición del exmandatario, teniendo en consideración su calidad de asilado. El asilo y refugio son figuras jurídicas internacionales para brindar protección humanitaria a personas que tienen temor fundado de persecución, según el Estatuto de Naciones Unidas sobre Refugiados. El magistrado Meléndez sostiene que en términos generales, las personas que salen huyendo de un país porque los persigue la justicia penal no tienen derecho a asilo. Y la diputada del Partido Arena, Carla Hernández, entregó una pieza de correspondencia donde pide que se ratifique el convenio centroamericano para la detención y extradición simplificada que fue firmado en el año 2005. Facilitando la captura de estructuras criminales de la región. Según la diputada, de ser ratificada por la Asamblea Legislativa, podría aplicarse para la extradición del expresidente de la República, Mauricio Funes. Creo que es lamentable para todos el darnos cuenta los montos a los que ascienden el robo y la estafa del siglo del gobierno de Mauricio Funes. Es lamentable ver escuelas como la del Cantón El Micate, en Quesaltepeque, que se encuentran en estas condiciones, mientras más de 350 millones del presupuesto, del dinero, de los impuestos de los salvadoreños, se fueron en gastos superfluos y lujos
whisky, cirugías plásticas. Creemos que ratificándolo de manera expedita, ya lleva varios años el expediente en la Comisión de Relaciones Exteriores, podríamos ayudar a prevenir que delincuentes que han usado mal los fondos públicos o que han pretendido huir de la justicia en El Salvador se vayan corriendo a otros países, como es el caso de Funes Cartagena. Y hoy en la entrevista de Hechos AM se hizo un análisis sobre el caso saqueo público, donde está involucrado el expresidente Mauricio Funes. Además, exfuncionarios de su gobierno y familiares del exmandatario señalados por actos de corrupción. Según Jorge Martínez y Roberto Rubio, el fiscal ha hecho una investigación responsable. Se refirieron a la partida secreta. Aseguran que se ha convertido en una fuente de corrupción, por lo que hacen un llamado a los actuales funcionarios. Al señor presidente de la República que tome la iniciativa de ley a través de su ministro de Hacienda para que esa partida presupuestaria sea suprimida por una cuestión de honor. Ha tenido dos instituciones que han hecho avanzar el proceso de democratización del país o la institucionalidad democrática, como ha sido la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Steiner, se refirió a las acusaciones de la Fiscalía en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes. Steiner recordó que Funes siempre tuvo una actitud revanchista contra el sector empresarial y dijo esperar que la justicia se cumpla. Cualquier gobierno, no importa de qué ideología sea, debería de ser siempre transparente, debería siempre rendir cuentas y sobre todo ser muy responsables con los fondos públicos que todos nosotros pagamos, porque esos son fondos que con mucho sacrificio nuestras empresas y todas las personas salvadoreñas pagan. Es un caso que está en investigación, no estamos adelantando ninguna conclusión, más bien estamos por lo menos contentos de estar en un país en donde la institucionalidad funciona. En más, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, habló y aseguró que habían muchos indicios de actos de corrupción en la administración del expresidente Mauricio Funes. Y espera que caiga todo el peso de la ley en quienes se valieron de los recursos del Estado para aumentar su patrimonio. Definitivamente habían enormes indicios de actos de corrupción en el gobierno de Mauricio Funes por parte del señor Funes, de la señora Pignato y su entorno. Y qué bueno que finalmente se está haciendo justicia, pues, y que quienes hayan cometido ilícitos, quienes se hayan valido de recursos del Estado para engrosar sus fortunas con dinero mal habido, pues que les caiga todo el peso de la ley. Y esperaría también la colaboración de las autoridades de Nicaragua, del régimen de Daniel Ortega, en regresar al señor Funes, que con complicidad del FMLN y de su dirigencia ha salido huyendo desde hace un par de años a Nicaragua. Y en más, empleados del ISDEMU hablaron por primera vez sobre la presunta participación de la presidenta de esa institución, Wanda Piñato, en una red de corrupción durante el gobierno de Mauricio Funes. Estas son sus declaraciones. Los señalamientos de presunta corrupción durante el gobierno de Mauricio Funes siguen dando de qué hablar. Esta vez, empleados del Instituto Salvadoreño de la Mujer hablaron acerca del presunto involucramiento de la presidenta del ISDEMU, Wanda Piñato. Ellos esperan que se cumpla el proceso en su contra, donde de acuerdo a la Fiscalía está siendo procesada por lavado de dinero. Es decir, que mujeres lleguen a puestos de poder y que ahora pues se esté haciendo este tipo de señalamientos, ¿verdad? Que esperamos se siga el debido proceso y que bajo la figura de la pronta y cumplida justicia realmente se sancione si hay que sancionarla o si hay que, ¿verdad?, someterla a un proceso penal, judicial, pues las pruebas lo dirán. Bueno, yo creo que es un proceso que le corresponde a la Fiscalía realizar. Se debe de seguir y que se debe de realizar, eso es lo que puedo decirle. La también secretaria de Inclusión Social, pese a la investigación, no ha sido capturada por problemas de salud. Sin embargo, algunos consideran que el gobierno de Sánchez Serén debería separarla de su cargo mientras dure la investigación. Considero que sí. ¿Por qué? Por las investigaciones. Las investigaciones arrojarán si en verdad ella está involucrada o no. ¿De otra forma pedirían al Ejecutivo que la remuevan de su cargo mientras está la investigación? Pues mire, nosotros creemos que es lo más correcto, ¿verdad? Lo más sensato, que mientras ella pase su proceso, pues esté fuera.
El Ministerio Público sostiene que a Piñato le pagaron tarjetas de crédito, préstamos y se le habrían comprado vehículos, todo con dinero del erario público. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. En más, la diputada del partido Arena, Patricia Valdivieso, pidió al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, remover del cargo de secretaria de Inclusión Social a Wanda Piñato. Ex primera dama de la República, cuestionada por la Fiscalía General por la utilización de $165,000 para la compra de vehículos y pago de deudas, al menos el tiempo que dure la investigación y se logre demostrar su culpabilidad o inocencia. Y los salvadoreños exigen a las autoridades celeridad, sobre todo justicia en el caso que se sigue contra el expresidente Mauricio Funes. Conozcamos la opinión de la población. Lo que pasa es que todos se rasgan las vestiduras y ustedes todos los que salen hablando de transparencia parece que recibieron su sueldo. El más reciente caso de supuesta corrupción revelado por la Fiscalía General era el tema de discusión entre don Manuel Vides y Héctor Chávez, ambos originarios de San Martín y quienes coincidieron en la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador. Si bien aplauden el trabajo de la Fiscalía General, esperan que las pruebas en contra del expresidente Mauricio Funes estén sustentadas y no se vean en aprietos cuando el caso ya esté en los juzgados. También son de la idea que no existe explicación para el hecho de que la supuesta malversación millonaria de fondos en las últimas 3 gestiones presidenciales, ninguna institución encargada de la transparencia en la gestión pública pudiera detectar irregularidades. Fue elegido como fiscal, de que casi todos los casos se le caen, fíjese. Los últimos 20 años que estuvo Arena, acuérdese que si yo fui empleado público y le digo, yo trabajé en el Ministerio de Educación y ahí el pisto se gastaba, aquí contrataban a diestra y a siniestra, había nepotismo y había... No he hecho nada porque todos tienen finiquito y yo creo que nadie no se había dado cuenta de lo que estaba pasando, según lo grande que es, ¿verdad? Yo creo que alguienes tenían que saber. El expresidente Mauricio Funes, contra quien pesa una orden de captura, es acusado de lavado de dinero y activos, así como de peculado. Según la Fiscalía, desvió más de $351 millones de las arcas del Estado para beneficiar a familiares cercanos, amigos y exfuncionarios de gobierno. Una vez presentadas las pruebas del llamado caso saqueo público, para algunos ciudadanos ahora el trabajo queda en manos del sistema judicial. Y automáticamente su trabajo el fiscal lo ha hecho, ¿verdad? Y de ahí le pasa eso al juez y el juez va a ser el que va a dictaminar si es la realidad o no es realidad. La Fiscalía General ya solicitó al juez Quinto de Paz la extradición del expresidente Mauricio Funes, quien lleva 2 años asilado en Nicaragua. Mientras en los tribunales ha iniciado el proceso judicial contra el resto de capturados vinculados a este caso. Con imágenes de Eric Alfaro, un informe de Rosa Mora Taller. Con esta información hacemos nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos, quédese con nosotros. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos con más hechos. Las autoridades de seguridad y centros penales están buscando que algunas acciones ejecutadas bajo el régimen de las medidas extraordinarias pasen a formar parte de la ley penitenciaria. Para ampliarnos la información, vamos a enlazarnos con el periodista Enrique López. Enrique, adelante con tu informe. Buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. Este día el ministro de Justicia y Seguridad y también autoridades de la Dirección General de Centros Penales presentaron a los diputados de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la ley penitenciaria para que las acciones de mayor impacto ejecutadas bajo las medidas extraordinarias sean incluidas en la ley. El ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Lanaverde, habló de reanudar las visitas familiares. Para esto se está preparando toda la infraestructura y tecnología necesaria para mantener el control que actualmente hay en los centros penales. Habrán visitas en el futuro, familiares, pero las medidas de control, las mejoras en la infraestructura y la tecnología y todos los trabajos que se están desarrollando en los diferentes centros penales sujetos a medidas extraordinarias garantizarán que aunque haya ya un régimen de visita familiar normal, este régimen no va a constituir un factor de riesgo
Otras de las medidas que buscan mantener son el bloqueo de las telecomunicaciones, también el desarrollo de las audiencias a través de videoconferencias y la prohibición de traslados desde los centros penales. En la reforma también se incluye un nuevo régimen de máxima seguridad aplicado a reos de alta peligrosidad que tienen un rol importante dentro de las estructuras criminales. Va a quedar destinado para todas aquellas personas que presenten la mayor peligrosidad, que constituyan un riesgo para la seguridad, principalmente por ocupar dentro de las estructuras criminales un rol de cabecilla y que por lo tanto sea especialmente importante y necesario mantenerlos bajo un régimen más estricto. Esta propuesta fue recibida por el diputado José Antonio Almendares, presidente de la Comisión de Seguridad, quien ya esperaba esta reacción luego de prorrogar solamente por 6 meses las medidas extraordinarias. Dimos solo 6 meses, a pesar que la solicitud era para 1 año, era porque esperábamos esta reacción. Tanto el PCN como Arena tienen iniciativas dentro de la Comisión de Seguridad para rescatar lo que extraordinariamente se estaba ejecutando para volverlo ordinario. La implementación de las medidas extraordinarias terminan en el mes de octubre de este año y las autoridades con estas reformas buscan mantener el control dentro de los centros penales y la reducción de la criminalidad y los homicidios. Compañeros, esta es parte de la información que tengo para ustedes. Con esto regreso a la señal. Pasen buenas tardes. Perfecto, Enrique, gracias. Muy buenas tardes para ti. Sin duda vamos a estar pendientes si se aprueban o no estas reformas. Vamos a cambiar de información y es que la violencia no para. 3 jóvenes fueron asesinados en las últimas horas en el cantón Los Pajales del municipio de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Alberto Ramírez López, de 17 años, Carlos Roberto López, de 18, y Rigoberto López Alvarenga, de 26. Todos presentaban lesiones producidas con armas blancas. De acuerdo a las autoridades, los 3 jóvenes se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la cancha de fútbol de la zona y fueron interceptados por un grupo de sujetos con vestimenta oscura. Y autoridades de la Policía Nacional Civil junto a jefes, compañeros, familiares y amigos dieron el último adiós al agente Melvin Giovanni López Sánchez, quien fue asesinado el pasado 8 de junio en el departamento de Cabañas. Los actos fúnebres se realizaron en el Cementerio General del municipio del Carmen, en el departamento de Cuscatlán. López Sánchez fue despedido con honores. Y vamos a esta hora a enlazarnos con el periodista Inmar Batres, quien nos tiene detalles de la operatividad policial en las últimas horas. Inmar, adelante con tu informe. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en la sede central de la Policía Nacional Civil. Precisamente el vocero de la corporación, Jaime Ayala, nos explicará acerca de qué pasó en un enfrentamiento ocurrido hace algunos minutos en Soyapango. Gracias por su tiempo, Noticiero Hechos. Buenas tardes. ¿Qué ocurrió en Soyapango? ¿En qué zona? ¿Y cómo fue ese procedimiento? Muchas gracias por permitir informarles. Sí, efectivamente, en el área general de Soyapango fuimos alertados, la policía, de que un vehículo sospechoso con sujetos al parecer armados se movía al interior de una colonia. Esto hizo que la policía enviara una de sus patrullas, iniciándose pues una agresión ilegítima en contra de nuestros policías. Nuestros policías responden y se da una persecución hasta la colonia San Francisco. Esto es cercano a la Campanera, en donde se genera otro intercambio de disparos con otra de las patrullas que estaban en apoyo. Al mismo tiempo, fuimos apoyados con unidades aéreas del Grupo Aéreo Policial de nuestra institución y se finaliza con la captura de 4 sujetos de la pandilla 18, la incautación de un fusil M16, 3 pistolas, y del procedimiento pues resultó lesionado un policía y también uno de los detenidos, los cuales ya han sido trasladados para recibir asistencia médica. Bueno, eso por un lado, por supuesto es información que sigue fluyendo y se va actualizando a cada momento. También hace algunas horas detuvieron a 2 presuntos pandilleros, esto en la zona de Mexicanos, acusados de homicidio agravado y extorsión agravada. Efectivamente, también la delegación de Ciudad Delgado con sus unidades de investigación e inteligencia han procedido a capturar sujetos por orden administrativa y judicial, los cuales serán conducidos a los tribunales bajo los cargos de homicidio agravado, extorsión agravada y robo, a casos que han sucedido y se vienen trabajando ya con anterioridad. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Eran las palabras del vocero policial Jaime Ayala respecto a estos casos. Por supuesto, más detalles en la siguiente emisión del Noticiero Hechos. Buenas tardes. Perfecto, Guimar, gracias. Buenas tardes. En otro orden de noticias, un muerto y 3 heridos dejó un accidente de tránsito. Esto se registró sobre el kilómetro 38 de la carretera litoral
a la altura de la playa San Blas. Según la información de las autoridades, el percance ocurrió por la imprudencia del conductor de la camioneta al tratar de invadir el carril contrario. Al parecer un vehículo invadió carril impactando con el camión, ¿verdad? Fueron 3 vehículos involucrados. La unidad de salud de Conchalí solicita apoyo de unidad para poder ser trasladados, 3 pacientes. Por ahorita se presume que es un circular en sentido contrario, ¿verdad? Hasta ahorita eso es la presunción que tenemos sobre la causa. La naturaleza es una colisión frontalmente. Son 3 vehículos involucrados, en el cual resultó el conductor presunto responsable fallecido, 2 personas lesionadas en ese vehículo y una persona lesionada en el segundo vehículo. Y de acuerdo a la División de Tránsito Terrestre, durante el fin de semana hubo 156 accidentes de tránsito, 65 lesionados y 19 fallecidos. También 21 personas fueron detenidas porque conducían bajo los efectos del alcohol. Durante el año, esta cifra de percances asciende a más de 8.000, mientras que las víctimas mortales son de más de 500, mientras que los conductores peligrosos detenidos son 771. Y en el mismo periodo del año pasado se reportaban 492. Continuamos hablando de temas de salud porque continúa la vigilancia por el incremento de casos de fiebre tifoidea, así como el aumento de casos de diarrea en las últimas semanas. Luis Alberto López nos tiene más información al respecto. Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, efectivamente le estamos dando seguimiento a la conferencia de prensa que dieron la semana pasada representantes del Colegio Médico, en la que advertían sobre el incremento de casos de fiebre tifoidea. Ahora hablamos con una de las autoridades del Ministerio de Salud de la región metropolitana. Lo que pasa es que hay mucha fruta también, el arrastre, como le decía, por la lluvia. Muchas veces hay heces en el suelo, la lluvia arrastra, hay una contaminación de las frutas que caen. Entonces, ahí es que se contamina esto y uno si ingiere los alimentos y no los lava, se puede infectar de fiebre tifoidea. También hay mucho que ver con la parte de los lácteos, que si no hay un adecuado control de esto, puede también verse afectado el incremento de la tifoidea. Es típico, digamos, de esta temporada. Sí, correcto, por la lluvia. Por las lluvias, ese arrastre, como le digo, se empiezan a incrementar los casos. Bueno, ahora la preocupación de representantes del Colegio Médico es el incremento de los casos de diarrea, que ya lo consideran casi como una epidemia a nivel nacional. También del corredor endémico de las diarreas, que por cierto, estamos en epidemia de diarrea también. Desde la última semana de abril, el Ministerio de Salud ha reportado que estamos en epidemia de diarrea. Por lo menos en el reporte epidemiológico, pero públicamente no lo ha dicho, no lo ha reconocido, no ha tomado las medidas de prevención, de recomendación, tanto al gremio médico como a la población a que tome las medidas respectivas, ¿no? Tanto las autoridades del Ministerio de Salud como del Colegio Médico reiteran el llamado a la población para que tomen las medidas de prevención y evitar más casos de diarrea o de fiebre tifoidea. Y la recomendación básica es lavar las frutas y las verduras, además cocinar muy bien los alimentos. Hasta aquí nuestro informe. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis, gracias por tu informe. Y en más temas de salud, una campaña de vacunación para reforzar los programas regulares inauguró hoy el Ministerio de Salud en la región metropolitana de San Salvador. La campaña inició el 8 de junio en otras regiones del país y concluirá el 31 de agosto de este año. Esta jornada es denominada con el lema Refuerza tus defensas, que también incluye la vacuna contra la influenza para niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Esta actividad fue lanzada en el municipio de Mexicanos. La población blanco que nosotros tenemos como región es ya lo que las autoridades mencionaban, son alrededor un poco más de 121 niños de 6 meses a 4 años y alrededor de un poco más de 29.000 embarazadas, ¿verdad?, que son la población blanco de nuestra región.
adultos mayores también incluyen. Los adultos mayores sí, porque entran en la clasificación de riesgo, ¿eh? Entonces obviamente todo aquel adulto mayor que quiera la vacuna puede acercarse a las unidades comunitarias de salud familiar y ahí se le aplica, o si no en los diferentes puntos donde nuestros equipos de salud se ubiquen, en las iglesias, en los lugares donde hay mayor afluencia, pueden acercarse y pedir la vacuna también contra la influenza. Y a continuación queremos saludar a Aldair Tadeo de nuestro canal Aliado 57. Desde Apopa nos tiene una denuncia ciudadana. Se habla, Aldair, de irregularidades en el servicio de agua potable, ¿no? Bienvenido. Efectivamente, compañeros en Estudio Noticiero Hechos, buenas tardes y a los televidentes que se informan con nosotros a esta hora. Desde el municipio de Apopa les reporto en específico de 3 comunidades, San Sebastián 1, 2 y 3 en este municipio, los cuales desde hace más de 3 meses reportan el caso de irregularidad de agua. Pero a esto se le ha sumado en las últimas 3 semanas una contaminación de la misma increíble. El agua cae con un color rojizo y con un olor tan fétido como el de un pez muerto, imposible, según las palabras de los representantes de la directiva de estas comunidades y los vecinos en esta zona. Escuchemos. Que definitivamente el agua no viene clorada y que esa agua no se puede ocupar para tomar. El día que vinieron la Policía Nacional dijeron que también venía como residuos de heces de animal y de heces de persona. En total, aunque el servicio del agua cayese regularmente, esos son los resultados cuando el agua cae en esas viviendas, con un cierto tipo de espuma, el cual también despide un olor entre como si fuese un pez muerto o algo similar. Agua por completo que no se puede beber para nada. En lo que yo tengo de vivir, nunca había visto algo así, que saliera agua roja y eso es día. Ellos se supone que son gente profesional y que conocen su trabajo, pero a mí me parece que el problema, aunque de hecho sí quedó un poco contaminada la tubería, pero el problema es el agua. Con esta información regreso la señal a los estudios principales. Compañeros, adelante. Buenas tardes. Perfecto, Aldair, gracias. Muy buenas tardes. Esperemos que ANDA responda esta petición que está haciendo la gente. En más hechos, el uso de las tecnologías para la promoción de empresas y productos es uno de los temas principales a tratar durante la segunda edición de la Semana del Empresario celebrada por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. La actividad busca fortalecer el desarrollo integral de las empresas y que sus responsabilidades puedan aportar el dinamismo económico del país. Simón Amaya, experto en formación empresarial, estuvo a cargo de una ponencia. Estamos hablando de la principal. Yo creo que Centroamérica va un poco más atrás, por supuesto, que Suramérica, por ejemplo. Y pues nosotros, Suramérica, Centroamérica, estamos mucho más atrás que Norteamérica. Pero es un hecho que yo, cuando se registró la marca Grow, marca ya hoy registrada salvadoreña, pude ver que con gran entusiasmo es que la gente sí está ávida de este conocimiento y de esta colaboración. Por eso esta consultoría de crecimiento empresarial se hace en pro de ayudar al empresario. Y en otro tipo de información, el Sindicato de Trabajadores del ISDEMU denunció desacatos a resoluciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde consideran la supuesta violación a los derechos laborales de sus empleados que están en el sindicato. Además, no acatar un mandato del contencioso administrativo, donde se ordena restituir a un directivo sindical. La PDH señala responsabilidades a integrantes de la Junta Directiva del ISDEMU, que ha estado indiferente esa Junta Directiva, que está integrada por funcionarios de primera línea, encabezados por la Secretaria de Inclusión, Wanda Pinato, que está esa directiva violentando los derechos de las empleadas y empleados del ISDEMU. Con esta información hacemos la segunda pausa comercial de esta emisión. No nos cambie. Estamos de regreso con más información. Vamos a enlazarnos con la periodista Crisia Recinos, que nos tiene información sobre acciones orientadas a defender los derechos de los consumidores. Un dispositivo a cargo de la Defensoría del Consumidor. Crisia Recinos, ¿de qué se trata? Bienvenida.
Así es, compañeros, efectivamente la Defensoría del Consumidor se ha trasladado a un centro comercial ubicado en Soyapango, esto para verificar que se estén cumpliendo los derechos del consumidor. ¿De qué estamos hablando? Que se esté cumpliendo con los precios a la vista, que no hayan irregularidades en cuanto a alzas, y esto porque recordemos que está por celebrarse el Día del Padre, pero también está por celebrarse el Mundial de Fútbol, entonces tienden a haber aumentos. Pero hasta acá ha venido el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y vamos a tratar de hablar con él para que nos dé detalles de qué se trata esta supervisión que se hace en estos momentos. Escuchemos parte de lo que se está haciendo de la verificación. Padre, tenemos lo que es la promoción del segundo para mitad de precio. Compra uno a precio normal y el otro se lo lleva a mitad de precio. Eso sí, hay algunas restricciones porque productos en oferta no le aplican, pero están identificados que son precios más rebajados de lo normal. Nosotros como Defensoría estamos pues precisamente claros de la necesidad de que los consumidores puedan conocer, ¿verdad?, cuáles son esos términos y esas condiciones, y en esa medida pues estamos haciendo este plan de verificación para poderlo tener en cuenta a través de nuestras inspecciones. Perfecto. Así que estamos a sus órdenes. De acuerdo, nosotros igualmente. Pendientes. Gracias. Presidente, tal vez coméntenos, ¿qué tipo de verificación es la que se hace en este tipo de recorridos? Bueno, la Defensoría del Consumidor, como parte de los servicios que ofrece a la ciudadanía, está precisamente salvaguardar los derechos a la seguridad y también al consumo de los diferente población que en esta temporada, principalmente el Día del Padre, está pues realizando pues otra serie de transacciones. En este sentido estamos viendo los precios a la vista, ¿verdad? Estamos verificando el tema de la publicidad, que la información sea clara, sea oportuna, sea precisa, que no dé pues ningún espacio al engaño del consumidor. Ya para finalizar, presidente, tal vez si nos comenta eso de las tarjetas del crédito, ¿cómo tiene que ser el cobro? ¿Se puede aplicar algún cargo extra? No, la ley del sistema de tarjeta de crédito prohíbe todo recargo a una compra que se realiza con tarjeta de crédito. Los precios y las transacciones deben de ser, independientemente sea la forma de pago en efectivo o tarjeta de crédito, tiene que ser exactamente lo mismo, y en función de eso también nosotros estamos verificando si este tipo de disposiciones a través de los comprobantes de pago o de transacciones, si ha existido algún tipo de recargo. Compañeros, esa es parte de la información que se genera. Reiteramos, la Defensoría del Consumidor está haciendo diferentes inspecciones para garantizar que se cumplan los derechos de todas las personas que vienen a comprar. Con esta información regreso con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Crisia. Gracias por la información. Bueno, y seguimos hablando de dinero, pero de otro rubro. No puede faltar la sección agrícola. En una zona rural de Santa Ana, un grupo de agricultores están cosechando exitosamente gracias a prácticas orgánicas fomentadas por un joven agrónomo. El periodista Julio Guevara con más detalles. Tierra bendecida. ¿Cómo no decirlo si todos estos cultivos lo dejan en evidencia? Aquí, literalmente hay de todo, hasta 1000 tomate. No me equivoqué, lo dije bien y lo repito, 1000 tomate. Es un tomate pequeño y verde que nace cubierto por una especie de hoja y de muchas propiedades, según Raquel, una joven agricultora. El tomate es una hortaliza, pero no es muy cultivada acá en el país, sino que es más originaria de México. Acá en el país se conoce en fincas y matorrales, pero la gente se confunde pensando que es mazorca. También lo llaman tomate de fresadilla. Raquel junto a otras personas lo están cultivando en este terreno, donde producir era imposible porque el suelo estaba degradado por prácticas agrícolas inadecuadas. Precisamente lo que Armando busca combatir, un agrónomo de 28 años que por cuenta propia se ha trazado la misión de impartir charlas agroecológicas. Los productores se quejan que no están ganando nada los productores generalmente, y los más impactados son los de granos básicos. Entonces no podemos hacer nada para que los precios se regulen, pero sí podemos hacer que inviertan menos en el desarrollo de sus cultivos y también trabajar el suelo, que es la base de la alimentación de la planta, la base de la nutrición. Reúne a un grupo de agricultores en el patio de su casa y bajo un frondoso árbol de mango en el cantón Primavera de Santa Ana, les explica técnicas sustentables para restaurar suelos. Estas ilustraciones hacen más fácil su actividad y el aprendizaje de los asistentes, que poco a poco adquieren conocimientos sobre agricultura orgánica. Es muy importante que los productores de hortalizas, granos básicos,
empiecen a darse cuenta de los daños que le hemos provocado a la tierra. Entonces no es un reclamo, sino es una forma de incentivar para la seguridad alimentaria dentro de 5 o 6 años adelante. En las reuniones hay teoría y práctica. Entre todos preparan herbicidas, insecticidas, abonos y otras mezclas que sirven para restaurar suelos y combatir plagas. Mi satisfacción es ver que alguien me diga, mira, antes gastaba más, por ejemplo, con un herbicida, y ahora gasto el 80% menos en el uso de este herbicida. Antes gastaba X cantidad de dinero en comprar un foliar y ahora me sale a 50 centavos el litro con estas alternativas. Gracias a todo esto, los alumnos de Armando, por decirlo así, le están apostando a la agricultura agroecológica y muchos ya están obteniendo resultados. Por ejemplo, Raquel y sus compañeros, que pronto cosecharán, aparte de 1000 tomates, zanahorias, cebollas, chiles y repollos, que fueron cultivados en suelos restaurados por ellos mismos. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y ya lo decíamos, esta tarde se conocerá la resolución de la audiencia inicial en el caso Saqueo Público y el periodista Néstor Hernández se encuentra en los juzgados y nos amplía más detalles. Néstor, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, compañeros. Será a las 3 de la tarde con este día que se va a conocer esta resolución de parte del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, donde está realizando, bueno, desde ayer se estuvo realizando durante todo el día, terminó eso a las 2 de la mañana esta audiencia inicial para conocer el resultado y ya saber si se van a pasar a instrucción, que es lo más probable. Este caso donde está persiguiendo tanto al expresidente Mauricio Funes y a 31 personas más, estamos hablando de sus familiares, amigos, personas relacionadas a él. En cuanto al lavado de dinero, estamos hablando de 351 millones de dólares que habría salido de los mismos del Estado y por eso es que lo están persiguiendo en este caso. Vamos a conocer más detalles al respecto en horas de la tarde cuando ya se dé esta resolución. Estamos hablando de únicamente 6 personas que se encuentran presentes, que han hecho esta resolución inicial, pero son 23 más las que se encuentran prófugos de la justicia. Vamos a conocer qué más va a decir en este caso el juez o qué va a decidir, si se va también a tramitar una difusión roja en este caso. Pero en el momento vamos a llevarle más información y lo vamos a estar esperando en horas de la tarde, eso de las 3, compañeros. Bien, Néstor, y vamos a estar pendientes, sin duda, de la resolución de esta audiencia. Feliz tarde, Néstor, gracias. Bueno, hasta aquí llegamos más bien con esta entrega. Mañana regresamos a la 1:30. Cuídense.